Eleanor Morgan estaba descalza en el sitio de construcción. Su traje de diseñador estaba cubierto de barro mientras presionaba el andrajoso casco amarillo en sus ásperas manos. «Quédatelo», susurró. Un recordatorio de que incluso los multimillonarios sangran. James miró hacia otro lado, con la pequeña mano de su hija en la suya. La vida de Eleanor Morgan se midió en adquisiciones y pérdidas. A los 42 años, había convertido Morgan Enterprises en un imperio de desarrollo que transformó los horizontes de las ciudades de todo Estados Unidos. Su oficina en el ático tenía vistas a Manhattan, con ventanas que iban del suelo al techo y hacían que los visitantes se sintieran como si estuvieran flotando sobre el mundo. Así era precisamente como le gustaba a Eleanor. Distante, elevada, intocable. Su asistente programó sus comidas. Su entrenador la empujaba a la perfección a las 5 de la mañana todos los días. Y su equipo ejecutivo ejecutó su visión con precisión militar. Eleanor no se había tomado un día personal en 8 años. Ni siquiera cuando su compromiso se vino abajo después de descubrir que su prometido había estado vendiendo secretos de la empresa a la competencia. Los miembros de la junta directiva susurraron que ella estaba casada con la empresa, una relación que nunca la decepcionó, como inevitablemente le ocurría a la gente. Lo que no vieron fueron las noches que ella permaneció sola en el balcón de su ático, 40 pisos por encima de la ciudad, preguntándose si alguien se daría cuenta si ella simplemente desaparecía. 22 pisos por debajo del nivel de la calle, James Reynolds se ajustó el casco y le hizo una señal al operador de la grúa. A sus 39 años, sus manos mostraban los callos y las cicatrices de 15 años en la construcción, los últimos 5 como capataz de obra en la Roca Madre. El proyecto de ampliación del túnel del metro iba y la presión de los promotores implicaba turnos de 12 horas que le dejaban dolorido el cuerpo. Sin embargo, todas las noches, sin importar lo cansado que estuviera, le leía a su hija de 8 años, Lily, antes de que ella se durmiera en su pequeño departamento de 2 habitaciones en Queens. Las paredes del apartamento eran lo suficientemente delgadas para escuchar a los vecinos discutiendo, pero él había colgado los dibujos de Lily en todas partes, creando un caleidoscopio de arcoíris de crayones y retratos familiares con figuras de palitos, siempre solo ellos dos tomados de la mano. Desde la muerte de Emma por cáncer hace 3 años, James se había vuelto experto en ser padre, empacando notas con forma de corazón en la lonchera de Lily y aprendiendo a trenzar el cabello con tutoriales de YouTube. Sus compañeros de trabajo lo invitaban a tomar cervezas después de sus turnos, pero él siempre declinaba. Estaba la tarea de Lily, que debía revisar su proyecto de ciencias y ayudarla con él, y la constante batalla para estirar su sueldo hasta fin de mes. En las noches particularmente difíciles, después de que Lily se dormía, James se sentaba en la pequeña mesa de la cocina con la fotografía descolorida de Emma y la creciente pila de facturas médicas que todavía estaba pagando, preguntándose si era suficiente para la hija que merecía el mundo. Sus mundos existían en paralelo. Eleanor en su torre de cristal y acero. James debajo de las calles de la ciudad separadas por circunstancias de riqueza y 22 pisos de bienes raíces en Manhattan. Ninguno de los dos tenía motivos para creer que sus caminos se cruzarían alguna vez, y mucho menos se enredarían. El mundo de Eleanor estaba poblado por accionistas y ejecutivos, el de James por sus compañeros de construcción y la maestra de 3er grado de su hija. Sin embargo, ambos transitaban sus días con el mismo silencioso vacío, expertos en cumplir con responsabilidades, mientras sus vidas personales permanecían suspendidas en un estado de cuidadoso abandono. La reunión de la junta directiva de Morgan Enterprises se prolongó hasta altas horas de la noche para discutir el proyecto de expansión del túnel que ya tenía 63 días de retraso y amenazaba la gran inauguración del desarrollo más ambicioso de Eleanor hasta el momento, Apex, un rascacielos sustentable de uso mixto que redefiniría el horizonte de Manhattan. Quiero informes diarios sobre el progreso, dijo Eleanor, cerrando su cartera de cuero con firmeza. Y yo personalmente realizaré inspecciones del sitio. Su equipo ejecutivo intercambió miradas. Eleanor Morgan no realizó visitas al sitio. Ella delegó.
Pero el Apex no era simplemente un edificio más. Era su visión, su legado, y no permitiría que los retrasos empañaran su presentación. A la mañana siguiente, el conductor de Eleanor la dejó en la entrada de la construcción. Sus Louboutins se hundieron inmediatamente en el barro a pesar de la pasarela temporal. El administrador del sitio se apresuró a darle la bienvenida, pero Eleanor ya estaba caminando hacia el edificio de irritación de la entrada del túnel con cada paso cuidadoso. El ascensor que llevaba a los trabajadores a las profundidades del túnel era industrial y sucio, nada parecido a los elegantes ascensores ejecutivos de su edificio. Mientras descendía, Eleanor miró su reloj repetidamente, calculando mentalmente el costo de cada día de retraso. Cuando las puertas se abrieron, la cacofonía de perforaciones, gritos y maquinaria la envolvió. Los trabajadores con casco se giraron para mirar a la mujer con el traje color carbón a medida, que parecía haber salido de un folleto corporativo y haber entrado en su mundo subterráneo. James estaba revisando los planos con su equipo cuando notó un silencio inusual que se extendía por el túnel. Se giró y vio a una mujer que no podría verse más fuera de lugar si intentara que su blusa de seda captara las duras luces de la construcción mientras examinaba su progreso con evidente desaprobación. La reconoció en los boletines informativos de la empresa. La propia Eleanor Morgan, la multimillonaria cuya firma autorizaba sus cheques de pago. James dio instrucciones a su equipo para que siguiera trabajando y se acercó a ella con un profesionalismo que enmascaraba su cansancio. Señora Morgan, esto es inesperado. El administrador del sitio generalmente llama con anticipación para las visitas VIP. Eleanor no se molestó en decir palabras amables. Capataz Reynolds, según mis informes, está en la sección E7, lo que afecta directamente mi cronograma. ¿En qué consiste exactamente el retraso? La franqueza tomó a James por sorpresa, pero él ya había tratado con directores de proyectos exigentes antes. Sígueme, dijo simplemente. James condujo a Eleanor a través del túnel hasta una sección donde el equipo de perforación estaba inactivo. Aquí nos topamos con una densidad de lecho rocoso inesperada. Los estudios geológicos estaban incompletos. Le entregó una tableta que mostraba los informes técnicos. Necesitamos equipo especializado que su equipo de compras aún no ha aprobado. Eleanor se desplazó por los datos, frunciendo el ceño. Esta solicitud ha estado esperando por 3 semanas. ¿Quién lo ha estado ignorando? James se encogió de hombros por encima de mi nivel salarial. Solo sé que mi equipo no puede perforar el esquisto de Manhattan con equipos diseñados para formaciones rocosas más blandas. Por primera vez, Eleanor lo miró directamente, notando la inteligencia detrás de su evaluación práctica. Antes de que pudiera responder, un grito resonó en el túnel, seguido por el siniestro ruido de materiales moviéndose. James reaccionó instintivamente, alejando a Eleanor del andamio mientras una sección del soporte temporal del techo se derrumbaba. Su cuerpo protegió al de ella mientras escombros y polvo caían sobre su casco, protegiéndolos a ambos mientras la guiaba hacia un lugar seguro contra la pared del túnel. Durante varios momentos caóticos, la escena estalló en protocolos de emergencia, con trabajadores corriendo y oficiales de seguridad gritando órdenes y el estridente sistema de advertencia sonando. Cuando el polvo se asentó, Eleanor se encontró presionada contra la áspera pared del túnel. El brazo de James todavía la rodeaba protectoramente por los hombros y su casco estaba torcido. Un corte en su antebrazo sangraba donde un borde metálico lo había atrapado. ¿Estás herido?, preguntó, con voz tranquila a pesar de la conmoción. Eleanor meneó la cabeza momentáneamente sin palabras mientras la adrenalina corría por su cuerpo. Su traje perfecto estaba cubierto de polvo y suciedad. Un pequeño desgarro en la manga que revela piel pálida debajo. El oficial de seguridad visual corrió hacia ellos, pero James le hizo un gesto para que se detuviera. Sección segura. Regrese a todos y revise las estructuras de soporte. Se volvió hacia Eleanor. Distancia profesional, volviendo a su voz. Deberías regresar arriba, señorita Morgan.
Necesitamos evaluar los daños antes de que alguien no esencial permanezca en el lugar. Eleanor se enderezó instintivamente, intentando arreglarse el cabello, pero luego se dio cuenta. Su brazo necesita atención médica, señaló clínicamente, aunque su voz carecía de su agudeza habitual. James miró el corte sangrante como si lo notara por primera vez. No es nada. Es un riesgo profesional, señor. Un trabajador se acercó con un botiquín de primeros auxilios, pero Eleanor se sintió extrañamente reacia a irse y observó cómo James dirigía eficientemente los protocolos de seguridad mientras que al mismo tiempo minimizaba su lesión. Mientras la acompañaban al ascensor, Eleanor miró hacia atrás y vio a James hablando por teléfono. Su expresión pasó de la de un capataz profesional a algo más suave, más preocupado. Sí, cariño. Aún así haré tu recital esta noche. Promesa. Papá acaba de tener un pequeño problema en el trabajo. Las puertas del ascensor se cerraron ante esta mirada a su otra vida, dejando a Eleanor con una sensación incómoda que no pudo identificar de inmediato. A la mañana siguiente, se agilizó un pedido de equipo de perforación especializado con la autorización directa de Eleanor, evitando 3 niveles de burocracia. Cuando James llegó al lugar, su equipo estaba entusiasmado con el desarrollo. Supongo que aplastar al gran jefe tiene sus ventajas, bromeó un trabajador. James lo silenció con una mirada incómoda por la implicación. Su teléfono vibró con un mensaje de la escuela de Lily. Ella había olvidado nuevamente su disfraz para la obra de la clase. Entre la preparación del informe del incidente y la entrega del nuevo equipo, no había forma de que pudiera abandonar el lugar. Mientras debatía sus opciones, un automóvil de la empresa se detuvo en la entrada del sitio. Eleanor no había planeado regresar, pero el informe del incidente que tenía en su escritorio esa mañana carecía de los detalles que necesitaba para sus aseguradoras. Al menos eso fue lo que se dijo a sí misma mientras su conductor conducía por el tráfico de la mañana. Había pasado una noche inquieta repasando aquellos momentos en el túnel. No fueron los escombros que caían, sino la forma instintiva en que el capataz la había protegido a ella, una extraña, sin dudarlo. Contradecía todo lo que su experiencia con la gente le había enseñado. Mientras se acercaba a la oficina del sitio, escuchó a James hablando por teléfono. El estrés era evidente en su voz mientras le explicaba a la maestra de su hija que estaba tratando de encontrar una solución. Eleanor dudó y luego dio un paso adelante. Tengo un conductor que podría recogerlo, ofreció. James se sorprendió, notando antes de que volviera el cansancio. Señorita Morgan, no era necesario que viniera personalmente a informar del incidente. Eleanor mantuvo su profesionalidad. Ya estaba en la zona. En cuanto al disfraz de su hija, mi conductor puede encargarse. Considérelo un agradecimiento por lo de ayer. Lo que empezó como un simple favor se convirtió en un arreglo inesperado. El conductor de Eleanor entregó el disfraz a la escuela de Lily y regresó con una nota de agradecimiento escrita a mano con crayones, dirigida a la jefa de papá, que mostraba una figura de palitos con un vestido triangular rodeado de corazones. Eleanor se encontró sonriendo al ver el dibujo infantil, guardándolo en su portafolio en lugar de tirarlo. Durante las siguientes 3 semanas, Eleanor visitó el proyecto del túnel con cada vez más frecuencia, siempre por motivos comerciales legítimos, pero inevitablemente entablando conversaciones con James que iban más allá de las actualizaciones de la construcción. Se enteró de la lucha de Lily contra el asma, las facturas médicas posteriores y la determinación de James de darle estabilidad a su hija a pesar de los desafíos de ser madre soltera. A su vez, se encontró compartiendo pequeños fragmentos de su propia vida. La bancarrota de su padre cuando estaba en la universidad, los años de reconstrucción de la empresa mientras sus compañeros disfrutaban de sus 20s, la traición de su exprometido que la había dejado reacia a confiar. Una noche, mientras Eleanor salía de la obra, un aguacero repentino la dejó varada sin paraguas, con su chofer atascado en un atasco a 20 manzanas de distancia. James le ofreció refugio en la oficina de la obra, un espacio funcional con sillas plegables y mesas cubiertas con planos.
Tengo que recoger a Lily de su programa extraescolar, explicó, mirando su reloj. Puedes esperar a tu chofer aquí, dijo, dudó y luego se encogió de hombros. Podríamos dejarte en algún lugar de camino. Eleanor se encontró aceptando la oferta inesperada y pronto se sentó en el maletín de la camioneta desgastada pero impecablemente mantenida de James, sobre su regazo mientras se dirigían a la escuela de Lily. Lily Reynolds era un torbellino de energía, subiendo al camión con un torrente de historias sobre su día antes de notar al elegante extraño en el asiento del pasajero. ¿Eres la jefa de papá? Ella preguntó sin preámbulos. Te dibujé con una corona, pero la señora Wilson dijo que las verdaderas damas no usan coronas para trabajar. Eleanor sonrió a pesar de sí misma. Algunos días desearía que lo hiciéramos. El viaje al edificio de Eleanor estuvo lleno de la charla de Lily, los suaves recordatorios de James sobre los cinturones de seguridad y las voces en interiores y la relajación gradual de Eleanor en esta dinámica desconocida. Cuando llegaron a su lujoso edificio, el portero arqueó las cejas al ver la destartalada camioneta, pero Eleanor lo ignoró. Gracias por traerme, dijo formalmente y luego dudó. Mencionaste que Lily tiene un proyecto de ciencias. La Fundación Morgan patrocina un programa de ciencias para niños en el Museo de Historia Natural este fin de semana. Podría serle útil. Sacó una tarjeta de presentación con una autorización al dorso. Solo muéstrala en la entrada. Al darse la vuelta para irse, Lily preguntó, ¿te gustan los dinosaurios? Señora Eleanor. Son lo mejor de la ciencia. Eleanor hizo una pausa, recordando su propia fascinación infantil. Lo mejor de lo mejor, asintió, sintiendo que algo que llevaba mucho tiempo latente se agitaba en su interior. El programa científico condujo a un encuentro casual en el museo ese sábado. Eleanor aparentemente estaba allí para una reunión de la fundación, James y Lily, explorando las exhibiciones de dinosaurios. El entusiasmo de Lily rompió el barniz profesional de Eleanor, y se encontró uniéndose a la aventura del museo, compartiendo datos poco conocidos sobre el Triceratops, su favorito de la infancia, y observando con placer inesperado cómo Lily absorbía cada detalle con asombro y ojos muy abiertos. James observó la interacción con silenciosa sorpresa, viendo una faceta de la señora Morgan que nunca aparecía en los boletines de la empresa. Cuando Lily corrió hacia la siguiente exhibición, él simplemente dijo, «¿Estás bien con ella?». Eleanor pareció sobresaltada como si esa posibilidad nunca se le hubiera ocurrido. «Lo hace fácil», respondió ella suavemente, observando a la niña presionar su nariz contra el cristal de la vitrina. «Ella me recuerda a mí misma antes». Ella no terminó el pensamiento, pero James asintió como si entendiera perfectamente lo que ella no podía articular antes de que la vida le enseñara a protegerse antes de que el éxito requiriera una armadura. Antes de que la decepción hiciera imposible la confianza. Durante 6 semanas, la vida de Eleanor desarrolló un ritmo inesperado. Las inspecciones del sitio se hicieron más frecuentes y a menudo concluían con breves conversaciones con James sobre el progreso del proyecto que de alguna manera evolucionaban en discusiones sobre libros que ambos habían leído o sobre el último logro escolar de Lily. 2 veces más circunstancias, y Rain conspiró para colocarla en la camioneta de James, mientras Lily charlaba entre ellos mientras navegaban por el tráfico de Nueva York. Eleanor se encontró guardando barras de granola en su escritorio. La marca que Lily había mencionado era su favorita, y ocasionalmente enviaba a su conductor para entregarlas en el sitio con los documentos del proyecto. Su equipo ejecutivo notó su cambio de horario, pero lo atribuyó a su perfeccionismo con respecto al proyecto Apex. Solo su asistente, Marion, levantó una ceja al ver los dibujos del niño, ahora discretamente enmarcados en el aparador de Eleanor, pero fue lo suficientemente sabia como para no hacer comentarios. James observó esta transformación gradual con cauteloso optimismo. El formidable CEO todavía estaba muy presente en las claras instrucciones y los exigentes estándares de Eleanor. Pero vislumbró algo más debajo de la superficie. Una mujer que recordaba datos sobre los dinosaurios, que escuchaba las historias de su hija con genuino interés, que una vez pasó 40 minutos ayudando a Lily a identificar formaciones de nubes mientras esperaba que pasara una tormenta de verano. Se encontró esperando con ansia sus visitas a los jardines,
apreciando su mente aguda y los raros momentos en que su fachada cuidadosamente cuidada se suavizaba. Aún así, él siguió siendo realista. Habitaban mundos diferentes que se superpusieron temporalmente debido a este proyecto. Una vez completado el túnel, esos mundos volverían a separarse como debía ser. La gala benéfica anual de Morgan Enterprises llegó como un evento de gala que recaudó millones para la fundación de la empresa y al mismo tiempo mostró el éxito empresarial de Ellianer a la élite de Nueva York. Horas antes de que ocurriera el desastre en el sitio del túnel, una ruptura de un canal de agua amenazó meses de trabajo y requirió una respuesta de emergencia. Ellianer recibió la llamada mientras le probaban el vestido y de inmediato redirigió su auto al lugar a pesar de las protestas de su estilista. Ella llegó y encontró un caos organizado. James coordinando con los equipos de emergencia, con la ropa empapada mientras trabajaba junto a su equipo para mitigar el daño. Cuando vio a Eleanor abriéndose paso entre el barro y con zapatos inadecuados, una genuina sorpresa cruzó su rostro. No hacía falta que vinieras. Tengo esto bajo control. Eleanor examinó la situación. Es mi proyecto también, Reynolds. Ella se acercó más y bajó la voz. ¿Qué necesitas para que la burocracia se ralentice? Durante las siguientes 3 horas, Eleanor hizo llamadas desde la oficina del sitio para agilizar el equipo, autorizar fondos de emergencia y eliminar obstáculos administrativos, mientras James dirigía la respuesta física. Trabajando en conjunto, lograron contener el daño a una sección en lugar de la pérdida catastrófica que podría haber sido. Cuando los equipos de emergencia comenzaron con la limpieza, James encontró a Eleanor en la oficina del lugar, con el cabello cayéndose de su perfecto arreglo y el agotamiento evidente en su postura mientras concluía una llamada con los contratistas. Crisis evitada, dijo, intentando sonreír. La gala empezó hace 1 hora, señaló James, mirando su reloj. Eleanor se encogió de hombros. Hay una gala cada año. Recogió sus cosas y luego dudó. Su equipo hizo un trabajo excepcional hoy, especialmente usted. La sinceridad en su voz creó un momento de conexión para el que ninguno de los dos estaba completamente preparado. James se aclaró la garganta. Solo hago mi trabajo, hizo una pausa y luego añadió en voz baja. Aunque ayuda a tener a alguien ahí arriba que realmente escuche. Algo cambió en la expresión de Eleanor. Vulnerabilidad quizás o reconocimiento. Debería ir a hacer una aparición, dijo. Finalmente, el tablero me estará buscando. James asintió y la acompañó hasta el auto que lo esperaba, muy consciente del barro en sus botas y la creciente sensación de que estaba parado demasiado cerca de una llama que nunca podría calentar su mundo sin consecuencias. Eleanor llegó a la gala con 2 horas de retraso. Su estilista había obrado milagros en el coche, y se movió entre la multitud con facilidad, aceptando las felicitaciones por el proyecto Apex, discutiendo los montos de las donaciones con los potenciales contribuyentes, desempeñando su papel impecablemente, a pesar de que sus pensamientos se dirigían repetidamente a un túnel inundado y a un hombre que lideraba con el ejemplo en lugar de con la autoridad. Mientras aceptaba una copa de champán, una voz familiar detrás de ella la hizo congelar. Eleanor Morgan. Todavía está trabajando muy duro. Veo. Se giró para mirar a Maxwell Bennett, su exprometido, ahora director financiero de una empresa de desarrollo rival. Maxwell, no me di cuenta de que tu empresa compró entradas este año. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Estamos en todas partes estos días. Hablando de eso, escuché que su proyecto de túnel generó algo de emoción hoy. Rotura de melena de agua. La información confidencial que no debería haber conocido hizo que la guardia de Eleanor se levantara instantáneamente. Nada que no pudiéramos manejar. Maxwell se acercó y bajó la voz. Sabes, he escuchado rumores interesantes sobre lo práctico que te has vuelto con este proyecto. Todo un cambio para la reina de hielo de Morgan Enterprises. Eleanor mantuvo su sonrisa educada a pesar de su alarma interna. Si me disculpan, necesito hablar con el director de la fundación. La mano de Maxwell en su brazo la detuvo. La junta directiva podría preguntarse por qué su director ejecutivo pasa tanto tiempo con un capataz de construcción, especialmente con uno con tantas vulnerabilidades financieras. La deuda médica, ¿no era por la hija? La amenaza estaba velada,
pero era inconfundible. La voz de Eleanor se volvió glacial. Quita la mano, Maxwell. Todo lo que crees saber es un patético intento de espionaje corporativo. Su sonrisa se amplió. Ya sé suficiente. La pregunta es, ¿su preciado capataz sabe realmente con quién está tratando? ¿Sabe lo de Pekín? Eleanor se estremeció involuntariamente y Maxwell aprovechó su ventaja. Eso es lo que pensé. La gran Eleanor Morgan, que sacrificó todo un barrio residencial para su preciado proyecto de gran altura. Me pregunto qué pensaría tu héroe obrero sobre las familias que desplazaste con solo una firma. Después de que Maxwell se fue con una sonrisa de satisfacción, Eleanor permaneció con el champán congelado y sin tocarlo en su mano. El proyecto de Beijing había sido el comienzo de su carrera, un acuerdo de desarrollo que requirió reubicar un barrio histórico a pesar de las protestas de la comunidad. Lo justificó diciendo que el progreso necesario compensaba generosamente a los residentes. Pero la verdad permaneció. Ella había priorizado su visión sobre las casas de las personas. Fueron negocios, no personales. Pero vería James, que trabajó tan duro para mantener su modesto hogar para su hija, ¿esa distinción? La idea de que su expresión cambiara del respeto a la decepción hizo que su estómago se revolviera inesperadamente. Por primera vez en años, Eleanor abandonó un evento de su empresa antes de tiempo. El peso de su éxito se sentía repentinamente como una armadura que la separaba de algo esencial que no podía nombrar. El informe del incidente de Watermane requirió firmas tanto de la gerencia del proyecto como de la supervisión del sitio. Eleanor podría haber enviado a su asistente, pero algún impulso masoquista la llevó a entregarlo personalmente. La semana siguiente, el sitio volvió a estar completamente operativo y los daños se lograron contener gracias a la rápida respuesta. Encontró a James inspeccionando la sección reforzada, su familiar casco visible entre los trabajadores. Cuando la vio acercarse, apareció su habitual sonrisa reservada, pero luego vaciló al notar su comportamiento formal. Señorita Morgan, no la esperaba hoy. El regreso a su título no pasó inadvertido para Eleanor, quien mantuvo su distancia profesional. Las aseguradoras necesitan su firma en la evaluación final del incidente. Ella le entregó la carpeta y lo observó mientras revisaba el documento con la misma minuciosidad que aplicaba a todo. Mientras James firmaba los papeles, Eleanor se encontró hablando antes de haber formado completamente el pensamiento. La inauguración será el próximo mes. La junta directiva está satisfecha con el modo en que se gestionó la situación del túnel. Hizo una pausa y luego añadió, con más rigidez de lo previsto. Su equipo recibirá elogios en sus archivos. James le devolvió la carpeta, estudiándola con tranquila intensidad. Algo anda mal. No era una pregunta. Eleanor había olvidado lo fácil que era leer debajo de su fachada corporativa. Se enderezó, reforzando sus paredes internas. De nada. El proyecto vuelve a estar según lo previsto. Eso es lo que importa. James continuó observándola, sin estar convencido. Me excedí con Lily en el museo. ¿En las atracciones? Eleanor meneó la cabeza rápidamente. No, eso fue muy amable de tu parte. Un silencio incómodo se extendió entre ellos, lleno de preguntas sin formular. Finalmente, James habló con su característica franqueza. Eleanor, ¿qué ha cambiado desde que se rompió la melena de agua? El uso de su primer nombre casi quebró su resolución, pero las insinuaciones de Maxwell resonaron en su mente. Si la noticia de su relación amistosa llegara a la junta, podría dañar la reputación de James de una manera que no merecía. Peor aún, si él se enteraba de Beijing y sus otras decisiones comerciales despiadadas, el respeto en sus ojos, algo que ella no se había dado cuenta de que se había vuelto importante para ella, desaparecería. Nada ha cambiado, respondió ella con práctica neutralidad. La crisis está resuelta. El proyecto continúa. Nuestra interacción profesional sigue siendo apropiada. Enfatizó la palabra profesional lo suficiente para crear distancia. Debería dejarte volver al trabajo. Y cuando ella se dio la vuelta para irse, James la llamó. La obra de teatro escolar de Lily es el viernes por la noche. Ella preguntó si podrías venir. Ella interpreta a una científica que descubre un nuevo planeta. La
Invitación atravesó la armadura cuidadosamente construida de Eleanor. Las imágenes del niño de ojos brillantes abrumaron momentáneamente su resolución. «Tengo una cena aburrida», respondió ella sin darse la vuelta. «Por favor, dile que se rompa una pierna. Eso dicen en el teatro». Se alejó sintiendo la mirada de James en su espalda, sabiendo que estaba cortando cualquier tenue conexión que se había formado entre ellos, diciéndose a sí misma que era lo mejor. Las siguientes semanas fueron de estudio y evasión estratégica. Eleanor delegó las visitas al sitio a sus gerentes de proyecto, se sumergió en los preparativos de apertura de Apex y trabajó incluso más horas de lo habitual. Ella sacó los dibujos de Lily de su oficina y los colocó en el cajón de su escritorio, incapaz de descartarlos por completo. Cuando su asistente mencionó que el señor Reynolds llamó para consultar sobre el cronograma de inspección final, Eleanor le indicó que dirigiera todas las comunicaciones del sitio a través de los canales adecuados. Por la noche, sola en su ático, se encontraba en el balcón, mirando las luces de la ciudad, sintiéndose más alejada del mundo de abajo que nunca antes. Se dijo a sí misma que era una corrección necesaria, una breve e inapropiada difuminación de los límites profesionales ahora debidamente restaurados. El sentimiento de vacío en su pecho era simplemente el reconocimiento de su lugar apropiado en el mundo, solo en la cima, donde sus decisiones afectaban a miles, pero no tocaban a nadie. James observó la retirada de Eleanor con silenciosa resignación. Había sido una tontería imaginar que sus mundos podían cruzarse de manera significativa. El sitio de construcción se transformó gradualmente hasta alcanzar su forma definitiva. Su equipo realizó su trabajo con la misma dedicación que siempre mostró, independientemente de que el CEO lo reconociera personalmente. En casa, Lily preguntó por la señorita Eleanor. Con menor frecuencia a medida que pasaban las semanas, finalmente aceptó la amable explicación de su padre de que estaba muy ocupada con su importante trabajo. Solo James se dio cuenta de que los dibujos más nuevos de su hija ya no incluían la figura de palitos con un vestido triangular, y si algo en él le dolió por esta pequeña pero significativa omisión, se lo guardó para sí, concentrándose en cambio en las constantes de su vida, su hija, su trabajo, sus responsabilidades, tal como siempre lo había hecho. La gran inauguración se acercaba con el impulso de un tren de carga que consumía cada momento de las horas de vigilia de Eleanor. El rascacielos sustentable representaba todo lo que había trabajado en pos del diseño innovador, el liderazgo ambiental y el dominio del mercado, combinados en una estructura que definiría el horizonte de Manhattan durante generaciones. El túnel que lo conecta con el sistema de metro se completó en el plazo previsto a pesar de los contratiempos, en gran medida gracias a la dedicación del equipo de James. Eleanor revisó los informes finales de inspección con distanciamiento clínico, ignorando la firma al final que alguna vez la habría impulsado a visitar el sitio personalmente. Cuando la lista de invitados para la gran gala inaugural llegó a su escritorio, dudó solo brevemente antes de ordenar a su asistente que enviara el acuse de recibo estándar del contratista a Bedrock Construction en lugar de una invitación personal a su capataz. 3 días antes de la inauguración, Eleanor estaba repasando su discurso cuando Marian colocó un pequeño sobre en su escritorio. «Esto lo dejaron en recepción para usted. La seguridad lo autorizó». La letra era infantil y el sobre estaba decorado con pegatinas de estrellas. Eleanor lo abrió con dedos temblorosos y encontró una tarjeta hecha a mano, un dibujo a crayón de un edificio alto con una caligrafía cuidadosa hecha por un niño. «Felicitaciones por tu torre especial». Dentro, Lily había escrito: «Papá dice que tu edificio es el más importante de toda la ciudad y que trabajaste muy duro. Espero que te sientas orgullosa. Con cariño, Lily Reynolds». Debajo, con la caligrafía más controlada de una adulta: «Felicitaciones por la cúspide. Tu visión y persistencia hicieron posible lo imposible». James Eleanor permaneció inmóvil, con la simple tarjeta pesando en sus manos como algo mucho más pesado que el papel. En 3 años de desarrollo, a través de innumerables reuniones, negociaciones y crisis, nadie había reconocido simplemente el esfuerzo humano detrás de su logro profesional. Ni la junta directiva, ni su equipo ejecutivo, y mucho menos su exprometido. Sin embargo, aquí estaba este gesto de una niña a la que solo había visto un puñado de veces, y un hombre que tenía todas las razones para despedirla tras su abrupta retirada.
Por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, Eleanor sintió que las lágrimas amenazaban con saltar. Presionó el botón del intercomunicador. Marion, consígueme el archivo completo del desarrollo de Pekín. Todo lo que tenemos. La noche antes de la inauguración de la cúspide, Eleanor estaba sentada en su ático, rodeada de documentos, hojas de cálculo y fotografías del proyecto de Pekín de 7 años atrás. Había revisado cada decisión, cada paquete de compensación, cada transcripción de la reunión comunitaria. La verdad era a la vez mejor y peor de lo que la memoria conservaba. No había destruido vidas, como Maxwell insinuó, pero había priorizado el progreso sobre la eficiencia de las personas y la comunidad. Los residentes reubicados habían recibido un valor justo de mercado por sus propiedades, pero el vecindario, con generaciones de antigüedad, había sido borrado. Eleanor observaba la fotografía de una anciana parada frente a ella, su casa pronto a ser demolida, con una expresión no enojada, sino resignada, como impotente ante la inevitable marcha del progreso personificada por la joven promotora a su lado. Esa joven era reconocible como Eleanor, pero de alguna manera una extraña ansiosa de éxito, segura de su visión y completamente inconsciente de lo que significaba crear un hogar con algo más que simples paredes. La mañana de la gran inauguración amaneció clara y brillante. En lugar de dirigirse a su oficina para los preparativos finales, Eleanor le indicó a su chofer que se dirigiera a Queens. Se sentó en el asiento trasero con un inusual silencio, con una carpeta gruesa en el regazo, dudando de su decisión a cada cuadra que pasaba. El conductor se detuvo frente a un modesto edificio de apartamentos y Eleanor comprobó la dirección una vez más antes de indicarle que esperara. Sus tacones resonaron en el desgastado suelo del pasillo mientras localizaba el número del apartamento y dudó antes de llamar. No hubo respuesta. Miró su reloj, las 7:30 de la mañana de un sábado. Claro que aún no estarían despiertos. Al darse la vuelta para irse, las puertas del ascensor se abrieron, revelando a James y Lily que regresaban de lo que parecía ser una panadería a primera hora de la mañana. Lily aferraba una bolsa de papel en las manos. «Señorita Eleanor», exclamó Lily con un genuino deleite. James pareció igualmente sorprendido, pero más cauteloso. «Eleanor, ¿hay algún problema con la inspección?» Eleanor negó con la cabeza, repentinamente insegura del discurso que había preparado. «No, todo está bien». Ella miró a Lily y luego volvió a mirar a James. «Recibí tu tarjeta». «Gracias». Lily sonrió radiante. «¿Te gustaron las estrellas?» «Puse 16 porque papá dijo que esa era la cantidad de pisos que se debían agregar para hacerlo más alto». James puso una mano suave en el hombro de su hija. «Lily, ¿por qué no llevas los bagels adentro y comienzas a preparar el desayuno? Estaré allí enseguida». Le entregó las llaves y esperó hasta que ella desapareciera en el apartamento antes de volverse hacia Eleanor. «Lo siento si la tarjeta era inapropiada», insistió Lily. Eleanor meneó la cabeza. Fue lo más amable que alguien haya hecho con respecto a este proyecto. Ella dudó y luego le extendió la carpeta. «Vine porque mereces saber con quién estás tratando. Este es el proyecto de Beijing que Maxwell Bennett mencionó en la gala. Estaba tratando de crear división al sugerir que les había ocultado algo». James no hizo ningún movimiento para tomar la carpeta. «No necesito ver eso», insistió Eleanor. «Desplacé familias para un desarrollo, no muy diferente de los barrios que el ápice reemplazó». James estudió su rostro. «¿Y crees que eso cambiaría mi opinión sobre ti?» Cuando ella no respondió, la comprensión apareció en sus ojos. «Por eso te alejaste. Creíste que te juzgaba por hacer tu trabajo». Eleanor no esperaba esta respuesta. «Mi trabajo tiene consecuencias para personas reales. Gente como tú y Lily». James finalmente tomó la carpeta, pero en lugar de abrirla, la dejó sobre la mesa del pasillo. «Eleanor, he trabajado en la construcción durante 15 años. Cada proyecto cambia, algo desplaza a alguien.
La pregunta no es si has tomado decisiones difíciles. Se trata de cómo los llevas después. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Podrías haber ignorado la amenaza de Maxwell. En cambio, estás parado en mi pasillo a las 7:30 de la mañana con un archivo de hace una década porque pensaste que merezco la verdad. Eso me dice más que cualquier cosa que haya en esta carpeta. La simplicidad de su evaluación dejó a Eleanor momentáneamente sin palabras. Antes de que pudiera responder, Lily gritó desde dentro del apartamento: «Papá, los bagels se están enfriando». James miró hacia la puerta y luego volvió a mirar a Eleanor. «¿Te gustaría acompañarnos a desayunar?» «Nada especial. Solo bagels y probablemente demasiado queso crema si Lily está a cargo». La invitación flotaba entre ellos, simple, genuina, y ofreciendo un puente entre sus mundos que no tenían nada que ver con proyectos de construcción o jerarquías corporativas. Eleanor dudó solo brevemente antes de asentir. «Me gustaría». «Gracias». Mientras James abría la puerta del apartamento, ella añadió en voz baja: «El Apex abre esta noche. Hay una recepción. Son sobre todo empresarios y políticos». Pero su voz se apagó, inusualmente incierta. James sonrió levemente. Lily ya tiene una niñera contratada. Tenía previsto asistir con la tripulación, para apoyar moralmente al equipo. Él sostuvo su mirada. «Pero podría llegar un poco antes si necesitas un par de manos extra. Ya sabes, en caso de emergencia». La gran inauguración superó incluso las ambiciosas expectativas de la Junta. 800 invitados llenaron el enorme atrio. La campaña transcurrió con fluidez y el discurso de Eleanor recibió la ovación de pie que su equipo de relaciones públicas había predicho. Los periodistas capturaron imágenes de ella cortando la cinta ceremonial, del alcalde estrechándole la mano y de los inversores asintiendo con aprobación ante las características sustentables que establecerían nuevos estándares en la industria. Lo que las cámaras se perdieron fue la mirada de Eleanor que ocasionalmente se desviaba hacia la entrada durante la hora anterior, o la ligera relajación en sus hombros cuando James finalmente llegó, luciendo un poco fuera de lugar con su único traje, pero comportándose con la misma tranquila dignidad que trajo al sitio de construcción. No hablaron inmediatamente. Eleanor estaba rodeada de miembros de la junta directiva y de potenciales inversores, con su máscara profesional firmemente en su lugar mientras navegaba por las redes esenciales para su puesto. James se movía por la periferia con su equipo, explicando ocasionalmente aspectos técnicos del edificio a los invitados curiosos que reconocían el logotipo de la empresa constructora en sus tarjetas de invitación. No fue hasta que concluyeron las presentaciones formales y el evento pasó a una reunión informal que Eleanor logró separarse y encontró a James examinando el modelo arquitectónico del complejo de ápices terminado que se exhibía cerca de las ventanas. «¿Coincide con tu visión?», preguntó mientras ella se acercaba, señalando la representación en miniatura de su logro. Eleanor consideró la pregunta más seriamente de lo que él esperaba. «No del todo», admitió. «Estructuralmente es mejor de lo que imaginaba, pero nunca consideré cómo se sentiría una vez que estuviera lleno de gente». Ella miró a los invitados, admirando el espacio que durante tanto tiempo solo había existido en planos y representaciones por computadora. «Tu equipo construyó más que concreto y acero. Construiste algo que la gente realmente quiere experimentar». James sonrió levemente. «Ese es el punto, ¿no? Los edificios son para la gente, no al revés». La simple observación resonó con las recientes reflexiones de Eleanor con asombrosa precisión. Fueron interrumpidos por la asistente de Eleanor, quien le informó con ansiedad que un inversor clave se preparaba para irse. «Debería irme», dijo Eleanor con sincero arrepentimiento. James asintió comprensivo. «Ve a ser el director ejecutivo. Es lo que eres». Mientras ella se daba la vuelta para irse, él añadió en voz baja: «Estoy orgulloso de ti,
Eleanor. No porque hayas construido el edificio más alto ni ganado más dinero. Porque cuando importaba, elegiste ser honesta cuando habría sido más fácil no serlo. Las palabras la tomaron por sorpresa, calentando algo que hacía tiempo que estaba frío dentro de su pecho. Gracias por venir esta noche, respondió la frase formal, que de alguna manera tenía más peso del previsto. Horas más tarde, cuando los ya se habían marchado, e incluso su equipo ejecutivo se había ido a seguir celebrando en un club exclusivo, Eleanor se encontró sola en la plataforma de observación del último piso de su creación. La ciudad se extendía ante ella, un tapiz de luces y sombras, edificios y espacios entre ellos. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de James. Lily quería saber si se podían ver las estrellas desde arriba. Eleanor levantó la vista de la pantalla brillante hacia el cielo nocturno, mayormente oscurecido por la contaminación lumínica de la ciudad, y luego escribió: no muchos. Dile que tendremos que encontrar un lugar más oscuro algún día. Ella dudó antes de presionar enviar, reconociendo la promesa implícita en esas palabras, pero lo envió de todos modos. Un mes después de la gran inauguración, el automóvil de Eleanor se detuvo frente al edificio de apartamentos de James y Lily un sábado por la mañana. Esta vez, había llamado con antelación. Lily bajó corriendo las escaleras con una mochila enorme, casi tan grande como ella, sujeta a sus hombros. James lo siguió con más calma, llevando una hielera y lo que parecía ser una manta doblada. ¿Estás seguro de esto?, preguntó mientras el conductor de Eleanor cargaba su equipo en el maletero. Una directora ejecutiva que pasa su sábado conduciendo 2 horas para mirar las estrellas. Eleanor observó cómo Lily subía emocionada al auto y sacaba inmediatamente un libro de astronomía con las páginas dobladas. Estoy segura, respondió ella simplemente. James estudió su rostro, encontrando la seguridad que necesitaba en su expresión. Mientras se acercaba a su hija, Eleanor extendió los dedos y le tocó brevemente la muñeca. Ninguna gran declaración, ninguna promesa, solo un momento de conexión que reconoció algo que crecía entre ellos. Frágil, pero real. El coche arrancó, llevándolos hacia cielos más oscuros donde las estrellas serían visibles. En el asiento trasero, Lily charlaba sobre constelaciones mientras James y Eleanor intercambiaban miradas por encima de su cabeza. Sus mundos seguían siendo fundamentalmente diferentes. Eleanor volvería a las reuniones de la junta el lunes, James, a su obra. Pero por hoy, ocupaban el mismo espacio, respiraban el mismo aire, avanzaban en la misma dirección. Ninguno sabía qué forma tomaría su relación. Había complicaciones, diferencias de origen, estilo de vida y expectativas que no podían ignorarse con la simplicidad de un guión de película. Pero también había comprensión, respeto y la disposición a verse con claridad a pesar de esas diferencias. A medida que la ciudad se alejaba tras ellos y aparecía el campo abierto frente a ellos, Eleanor sintió algo que no había experimentado en años, no la euforia adictiva de cerrar un trato ni la satisfacción de un logro profesional, sino algo más tranquilo y profundo. Posibilidad. No solo por lo que pudiera surgir entre ella y James, sino por quién podría llegar a ser cuando se permitiera construir conexiones con el mismo cuidado y reflexión con que construía sus torres. James observó la extraña dulzura en su expresión, reconociendo el coraje que requería a alguien como Eleanor para adentrarse en la incertidumbre sin garantías. La voz de Lily se elevó con entusiasmo al divisar la primera vista despejada del horizonte. Mira, el cielo es mucho más grande aquí afuera. Eleanor y James dirigieron su atención al asombro de la niña, sus manos encontrándose en el asiento entre ellos, sin aferrarse, simplemente descansando juntas. Sin declaraciones de eternidad, sin promesas dramáticas, solo la simple y profunda decisión de estar presente en este momento, y quizás también en el siguiente. Para 2 personas que habían aprendido a esperar la decepción de la vida, era suficiente. Lo era todo.